My very best friend is a native Spanish speaker, so we talk, and I usually go to Mexico every year. Although I don't think I'll be doing it this January. How wonderful! Mm-hmm. But you'll see, it's still kind of halting, so it's not the same as my English. I simplify a lot, so it's good to have y'all helping me if I need it. Well, thank you. See, we're about to start in a few seconds. About a minute. In 1 minute. Yeah. Thank you, Dr. Wu. It's an honor to have you. We are happy to get out in the community and just help people understand it. There's still a lot of misinformation. Ok, muy buenas tardes a todos los padres de familia que están con nosotros en esta información, en esta sesión informativa. Es un placer para nosotros poderles traer estas sesiones informativas, que sabemos que esta información es de útil para todos ustedes. Mi nombre es Manuel Ornella, soy el coordinador de servicios estudiantiles del distrito de Southside. Siempre me da mucho gusto de poder estar aquí con ustedes. Esta tarde tenemos una sesión bien importante y con mucha información, y hemos invitado a la doctora Wu para que nos dé más información sobre este tema que ella va a platicar un poquito en unos momentos. La doctora Wu es directora médica del Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio desde 2015. Es doctora de medicina y también ha completado una maestría de salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Austin. El tema es condiciones actuales de salud de la comunidad y la escuela relacionadas con COVID-19. Mejores prácticas de seguridad para entornos del aula. Mejores prácticas de seguridad para las actividades de los estudiantes. Bienvenida, doctora Wu. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo que quiera decir sobre el tema? Gracias por la oportunidad y gracias por su paciencia, porque español no es mi primer idioma, pero creo que la mayoría de la gente ahora sabe cómo protegerse contra COVID. Hay que mantener la sana distancia, usar cubrebocas, lavar las manos. También quiero que personas saben que después de la infección, 10 días después de la infección, en la mayoría de personas, la persona no es todavía contagiosa, porque también tenemos un estigma en nuestra comunidad a veces, pero después de 10 días y si no ha tenido fiebre por 24 horas sin medicinas como aspirina, Tylenol, si no tiene fiebre, si los síntomas están mejorando, puede hacer las cosas normales otra vez, sin pruebas, sin exámenes. No quiero hablar por mucho tiempo, quiero saber sus preguntas y ya, no tengo más ahora. Muy bien, entonces sí, hemos recibido algunas preguntas que los padres de familia nos han enviado, y la primera pregunta que tengo dice, ¿puede explicar la diferencia entre aislamiento
y cuarentena? Sí, la diferencia es que aislamiento es si una persona tiene la enfermedad, es para proteger las otras personas. um, y la cuarentena es si no tiene enfermedad, pero si haber expuesto y tiene que quedarse en casa por 14 días. Es diferente. Muchas veces personas preguntan, ¿o por qué es más tiempo si no estoy infectado? Um, Solo estamos monitoreando para saber si va a tener síntomas. Es porque el tiempo de incubación por el virus es 14 días. Necesitamos 14 días para ver si va a tener síntomas. Pero si tiene síntomas, sabemos que después de 10 días, a veces menos que 10, pero vamos a decir 10 días, después de 10 días no es contagioso todavía. Muchísimas gracias por esa clarificación. La siguiente pregunta es, ¿cuándo debo de dejar a mi hijo, cuándo debo dejar a mi hijo en casa? ¿Cómo va a dejar? eh, si el hijo tiene el COVID, ¿es la pregunta? Me parece que así es como la dijeron, sí. Sí. Ok, es difícil si el hijo es muy pequeño para aislar el niño completamente. En este caso, probablemente un padre va a aislar con el hijo. Por un adolescente es más posible que la persona puede quedarse en su cuarto si tiene un área a donde todas las comidas y otras cosas puede llevar todas las cosas a la puerta, pero no entra. Y después si el hijo tiene que usar el baño, después hay que limpiar el baño antes que otras personas usan. Pero con un hijo más pequeño, probablemente el padre tiene que aislar con él. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hay esta pregunta que dice, ¿cuándo se tomará la decisión de tener que cerrar un campus o una escuela? En general, no queremos cerrar toda la escuela. Vamos a buscar una medida una medida que va a prevenir otras transmisiones, pero también para preservar la probabilidad que todas las otras estudiantes pueden continuar su educación. Entonces, la mayoría del tiempo vamos a hacer solo una clase. Esta clase va a continuar virtualmente, pero no va a afectar los otros estudiantes. Entró una pregunta por Facebook Live que un padre de familia está haciendo y está preguntando, ¿cómo sabemos cuando es seguro mandar a nuestros hijos a la escuela? ¿Cómo sabemos cuando es seguro? Sí, la pregunta más común probablemente Claro. es una decisión muy individual. El Centro de Control de Infecciones tiene una checklist
en línea. Puede buscarlo en nuestro sitio de web covid19.sanantonio.gov. Y depende si cree que su hijo va a quedarse, va a usar la cubreboca, va a mantener la sana distancia si puede. Depende si usted tiene en su casa otras personas con enfermedades crónicas. Depende si tiene, si tiene, ¿cómo se dice? No tengo la palabra. Si tiene bastante información de su escuela, si tiene un biólogo y cree que, cree que lo siento. Creo que esa es la idea. Sí. Sí, también lo que iba a decir yo es comunicarse con los directores de la escuela para ver qué pasos han tomado ellos para mantener una escuela segura, ¿correcto? Exactamente. Muchas gracias. No, y otra pregunta que entró, ¿qué piensa usted de los estudiantes usando el cubreboca o mascarilla? ¿Qué pienso? El CDC le recomienda por todos los hijos de 10 años o más, que tienen 10 años o más. Yo sé que es difícil a veces porque es importante no tocar la frente, es importante lavar las manos antes de tocar la cubreboca, pero sí, si toda la gente usa cubrebocas, vamos a prevenir muchas infecciones, porque es una infección en las gotas de la respiración. Yo estoy de acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, la siguiente pregunta. El distrito escolar de Southside tiene una tasa de COVID más alta que otras partes de San Antonio, que usted sepa. Un poco más, sí, pero en el oeste y este tenemos una tasa aún más grande. Desafortunadamente, es por todos los inequidades que tenemos en nuestra sociedad. Ok, muchas gracias. Entonces, una pregunta que hizo un padre de familia. Dice, si mi hijo tiene asma, ¿debo dejarlo en casa? Depende cuál tipo, si tiene asma severo o no, también hay que hablar con su pediatría. Y la otra pregunta es el valor de la escuela por este hijo. Hay una balanza, es diferente por cada hijo y cada padre. Ok, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta es, si un estudiante necesita quedarse en casa, ¿cómo se contabilizarán como ausencias justificadas? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que esas ausencias sean justificadas? Este no es para mí. Ayer creo que alguien más hizo la respuesta a esta pregunta. Sí, y eso, pues, como dice usted, que eso es la escuela, va a tener que informarse para ver si esas ausencias son ausencias por enfermedad. ¿Algo más que quiera agregar? No, porque esta pertenece a las reglas de cada escuela. Ya. Ok, entonces,
¿Cuándo es cuando, una pregunta que entro, y no entiendo muy bien esta pregunta, pero la voy a hacer. Dice, ¿cuándo saben cuando los niños no van a usar máscaras en la escuela? ¿Sabemos cuándo no se va a requerir usar las mascarillas en la escuela? Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque a veces sí, los niños no van a usarlo. ¿Esta es la pregunta? No la Que, entiendo muy bien. Me parece que están diciendo, ¿cuándo piensa usted? ¿Sabemos un tiempo cercano o sabemos cuándo no se va a requerir usar las mascarillas en la escuela? bueno, si está afuera, en el aire libre, hay muchísimo menos riesgo del virus. También si tiene la sana distancia, es un poco menos riesgoso, pero en general, si está dentro de un edificio, recomendamos una máscara todo el tiempo. Esa fue una pregunta bien importante y me parece que muchos de los padres tienen esa pregunta, que si en la escuela, ¿cuándo es que no deben usarla? Pero usted clarificó eso, que a estar al aire libre, etcétera, en distanciamiento, pero siempre sugerir y recomendar que se use cuando están dentro de los edificios alrededor de otras personas, ¿correcto? Muchas gracias, sí, correcto. Muy bien. ¿Algo más que quiera informarle a nuestros padres de familia antes de que se termine esta sesión? ¿Algo más que se mantengan sanos o algo que quiera usted recomendarle a los padres de familia? Hay una pregunta más que está entrando. Dice, la pregunta es, si tengo algunos miembros de la familia que están enfermos, que tienen condiciones de salud, Ujú. ¿cuáles son las... es posible que mi hijo pueda venirlo y a infectar a nuestros miembros de familia que tienen esas condiciones de salud? Es posible, sí. La posibilidad es un poco menos si la tasa en la comunidad es menos. Por eso ahora la tasa está bajando cada semana y cuando estamos en la zona verde, vamos a saber que el riesgo no va a estar cero, pero es mínimo. Pero la pregunta es difícil porque depende, para evitar todo el riesgo, tiene que quedar en casa siempre, no puede ir al mercado, no puede mantener la vida normal. Hay una medida de riesgo y hay que decidir si el riesgo de la escuela es menos que um, si el beneficio de escuela es menos que el riesgo y es diferente por cada familia. Si tiene personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas, sí, tiene que pensar en esto. Muy bien, muchas gracias. Padres de familia, yo sé que ustedes han tenido preguntas de cuándo es cuando sus hijos van a poder regresar a las escuelas.
Nomás quiero informarles que el distrito escolar está haciendo esas decisiones y la semana pasada, me parece, y anterior, habíamos hablado de las diferentes etapas que se va a dejar que lleguen los estudiantes a la escuela. Los directores de las escuelas les darán esa información de cuáles son los estudiantes que van a empezar en cada fecha que se les ha presentado. Si quieren más información, pueden llamar al distrito escolar o pueden visitar a la página web de Southside, que se les dará esas fechas y también se les dirá cuál grupo de estudiantes va a entrar a cada fecha. Doctora Wu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esa información que nos ha dado, que yo sé que todos nosotros tenemos esas preguntas para mantenernos sanos, salvos y pues, por supuesto, proteger a nuestros hijos. Ok, entonces muchas gracias y que pasen, padres de familia, un buen fin de semana. Y hay que mantenerse, seguir las reglas para mantenernos seguros y sanos. Muchísimas gracias y que tengan un fin de semana. Hasta luego.